Bien, vamos ahora a continuar con el otro tema. El otro tema que vamos a ver es la temporalización. ¿Sí? Bueno, este tema es quizás el más difícil de todo, porque acá es cuando hay que tener experiencia. ¿Sí? Es decir, ¿yo cómo voy a saber cuánto va a durar una clase? Bueno, la podría suponer en base a lo que voy a dar. Sí, pero ¿cuánto ocupa esa cantidad de contenido que yo voy a dar? Hay una relación entre el contenido a desarrollar y el tiempo disponible. ¿Sí? Evidentemente hay una relación. ¿Y cómo sé esa relación? Y bueno, lamentablemente les tengo que decir que esto es muy empírico, ¿sí? Lo van aprendiendo sobre la marcha, pero yo les voy a dar acá algunas pautas, ¿sí? Algo orientador, digamos, ¿sí? Pero por supuesto les va a servir después para que lo vayan llevando a la práctica. Fíjense acá, yo les puse, ¿qué generalmente ponemos en la temporalización? Ponemos la extensión del curso, cuántas horas o minutos, la fecha que comienza y cuando termina, la frecuencia, por ejemplo, si es un cursito, cuántas veces por semana, hasta cuánto dura, cuántas clases, la intensidad, las horas por día, muchas veces bueno, es intenso mañana y tarde, el horario, a qué hora comienza, a qué hora termina, acá cuando dice extensión me refiero a la fecha, ¿no? Y las correlatividades con otras actividades. Muchas veces ustedes planifican la parte teórica en un lugar y la práctica en otro lugar, incluso en otro día. Porque hay que trasladarse. Entonces todo eso se puede colocar en la temporalización. No lo olviden, la temporalización es fijar las fechas, ¿sí? y los horarios que va a desarrollarse la capacitación. Y acá tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema? No sería el problema la fecha. El problema es el horario. Es decir, ¿cuándo yo la planifico? ¿Al comienzo de la actividad laboral? ¿A mediodía antes de ir a comer? ¿A mitad del horario laboral? ¿A la tarde? ¿Cuándo termina? Y bueno, en realidad es toda una controversia el horario. ¿Por qué? Porque es difícil. Muchas veces ustedes tienen que adaptarse al horario que le da el supervisor. Y el supervisor dice, bueno, muchachos, la capacitación la vas a poder dar cuando va la gente a comer. Es el peor horario, porque la gente quiere comer, no quiere escucharlos. Pero es lo que le dieron. Entonces, bueno, traten de resistirle un poquito. No decían, ay, sí, señor, no. Mirá, sería conveniente tal y tal, a ver, para convencerlos, ¿sí? Que no es un buen horario. Otro horario feo, y cuando termina la jornada. Cuando termina la jornada la gente se quiere ir, no quiere estar con ustedes. O en el cambio de turno, el que entra se tiene que preparar, el que sale se quiere ir rápido. ¿Estamos? Entonces es complicado. Pero bueno, muchas veces es el único horario que les da disponible. Yo recuerdo que tenía que dar capacitación a los docentes y el único horario que se me podía dar era justamente el cambio de turno, es decir, entre las 12 y la 1. Porque pues la gente se iba más tarde, terminaba a las 12, se iba más tarde, se iba a la 1, era una horita nada más, y la gente que entraba a la 1 venía un poquito antes, ¿sí? Es decir, una hora antes. Entonces, una hora. Y una hora era lo disponible, y ahí reunías a toda la gente y se terminó. Y no había forma de cambiarlo. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y cuál es el horario óptimo para una capacitación? Por supuesto que depende del largo de la capacitación, pero yo les diría que por lo general siempre es al comienzo de la jornada. Y si la jornada comienza a las 6 de la mañana, vayan antes de las 6 de la mañana. Y si la jornada a las 5, vayan antes de las 5. Es decir, ustedes tienen que adaptarse a eso. No va a haber otra. Porque al ingreso de la jornada laboral es muy interesante porque la gente está con todas las pilas. Y es como que entra y se les da un pantallazo del trabajo, de lo que va a pasar, y ya salen con todas las luces. Es decir, es el mejor momento. Pero bueno, por supuesto que hay diferentes condiciones, ¿no? Es decir, yo le digo que por ahí es mejor, pero a ver, la gente que va a las 4 de la mañana, hace el cambio de turno a las 4 de la mañana, por ejemplo, en la panadería, y está complicada la panadería, ¿sí? O no sé,
gente que está en el medio del campo y hace un cambio de turno a las 6 de la mañana en invierno. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, por supuesto que esto, el horario y la fecha, todo eso se tiene que coordinar con el supervisor. Y ojo, les digo, coordinar con el supervisor, ¿no? ¿Qué significa eso? Y bueno, sería la idea de dialogarlo. Estamos de charlarlo a ver cuándo es mejor. Estamos, ¿no? Que le digan, tal horario y chao. Bueno, qué sé yo. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer la temporalización? Primero, de los contenidos que nosotros vamos a dar, vamos a dividirlo en partes, ¿sí? Luego, el paso 2 es, para cada parte, hacer una estimación del tiempo necesario, para el desarrollo de cada parte. Y, por último, la sumatoria del tiempo que nosotros estimamos. Y eso nos va a dar el total. En general, una capacitación buena y efectiva, más de 30 minutos no debe llevar. Quizás ustedes pueden estirarse un poquito más, pero ojo con esto. Si ustedes dicen va a durar 30 minutos, que dure 30 minutos. Estamos, es decir, no se equivoque con el tiempo, porque la gente queda muy mal. Si le dicen 30 minutos y se termina 1 hora y media, ya los van a odiar. Estamos, por supuesto que depende del grupo, eso también, ¿no? Porque hay grupos que se interesa mucho y pregunta, y muchas veces es mejor frenar un poco a esa gente para contemplar de las otras personas que quieren irse también, así que hay que llevarlo, ¿no? Muchas veces se utiliza para evitar estas cosas de 30 minutos hacer una clase de 40. Entonces ustedes tienen 40 minutos, la clase dura 40 minutos. Bueno, 40 minutos, son 10 minutos más de 30, puede ser, ¿no? Si quieren llevar un poquito más por la duda, lo que sí, por favor, siempre lleven una bajo la manga, ¿no? Es decir, si nadie preguntó nada y ustedes habían planificado para 30 y les habían dicho 40, ¿qué hacen esos 10 minutos? No. Tengan algo bajo la manga como para extenderla y que no les quede un vacío. ¿Estamos? Porque es interesante eso, ¿no? Es decir, crea un problema en la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo? Al final dijo una cosa y termina siendo otra, ¿no? Y por supuesto, en el tiempo, ustedes tienen que incluir el tiempo que tardan en firmar la planilla de asistencia, ¿no? Y eso generalmente depende de la cantidad de personas, pero lleva 10 minutos. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes le dan la planilla y la gente va entrando y van filmando, entonces se van ahorrando tiempo, y cuando la clase empieza, ahí comienzan a contar el tiempo. Entonces, pues, díganselo, bueno, vamos a comenzar, la clase va a durar tanto, listo. ¿Sí? Por ejemplo, se tomaron 10 minutos para ubicarse, para firmar la planilla, qué sé yo, cuando están todos así, terminaron todos, sí, bueno, vamos a comenzar la clase. Esta clase va a durar 40 minutos, listo. Ya le sacaron 10 minutos de firmar la planilla. Y también tengan en cuenta muchas veces el horario de la capacitación es pago. Es decir, la gente le dan un plus por asistir a la capacitación, que eso es muy motivante, entre comillas. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplito acá. Y acá yo les pongo, ¿no? Esto es una forma de hacerlo. Entonces, apertura, el encuadre general, la gente sale, todo dura 1 hora. El corte para café también se da, 15 minutos. Después empiezan con los otros temas, da un almuerzo de 1 hora. Después viene el desarrollo de los tipos de roles, 2 horas, el café de 15 minutos. Y después viene roles perturbadores, 1 hora 45. Y el total, la suma, 8 horas. Esto es un curso intenso. Intensivo, por eso está planificado esto en el almuerzo y el break. Pero no necesariamente ustedes tienen que hacer un break o el almuerzo. Es decir, si me van a dar una capacitación de 1 hora, no me vengan, que vamos a hacer un break de 15 minutos, no, 1 hora de corrido. Ahora, ¿cuánto más se puede hacer? Bueno, yo les diría que 1 hora es la extensión máxima. Estamos 1 hora, 1 hora y media es la tensión máxima, porque después de 1 hora y media la gente ya está en otra, ¿sí? O quiere ir al baño y está pensando que tiene que ir al baño. Entonces con 1 hora y media ya sería suficiente si las capacitaciones son más largas que eso, ¿no? Por ejemplo acá no 8 horas, pero si van a hacerle por ejemplo una capacitación de
2 horas, fíjense, miren, ¿no? Acá le daba 1 hora, 15 minutos de recreo. ¿Sí? Después le daba 1 hora 45, fíjense, ¿no? 1 hora y un poquito más, y después le daba el almuerzo. Después hace 2 horas, después de comer. En general, después de la comida, van a estar medio dormiditos, pero bueno, le da 2 horas. Generalmente a la tarde ya está, digamos, un poquito más ducho de lo que se venía explicando, ¿no? Después de esas 2 horas, hace 15 minutos y después 1 hora 45 para el final, porque ahí ya la gente se quiere ir. Vamos a decir, el tiempo está pensado también psicológicamente, no solamente así, ¿no? Cuando las cosas son largas. Vemos otro ejemplo. Sí, antes de ver un ejemplo, yo le voy a dar lo que les había prometido. Estas son unas pautas. ¿Sí? Imaginemos que quieren determinar esto. ¿Cuánto tiempo van a hablar? ¿Sí? ¿Estamos? Van a dar el tema metodología. ¿Por qué 1 hora 45? ¿De dónde yo saqué 1 hora 45? Y bueno, tienen una pauta. Imagínense que ustedes hacen el trabajo en Word en formato Arial 12, ¿sí? Un tamaño normal, es decir, un solo espacio, ¿sí? En una hoja A4. Y acá yo les digo, fíjense, cuando yo hice 60 filas, acá palabras 840, tengo una página 4. ¿Sí? Estamos diciendo, se divide en 2 partes, ¿no? Es decir, tienen la fila, el tiempo y la palabra. ¿Sí? Después viene la fila, el tiempo y la palabra. Y aquí es la relación, ¿no? Es decir, que yo con 60 filas, ¿sí? Me tardé 5 minutos para decir una hoja 4. ¿Estamos? Esa es la referencia, ¿no? Si ustedes, el tema lo vamos a ver después, ¿no? Es el manual del instructor. Evidentemente, ya lo habíamos visto antes, habíamos charlado de esto, pero la idea es que ustedes, para desarrollar una clase, tienen que hacer un escrito. Es decir, ese escrito lo hacen en el Word. Y si ustedes utilizan tamaño 12 y escriben así, bueno, me va a durar, yo hice 5 hojas. ¿Cuánto tiempo me va a durar para explicar esas 5 hojas? Bueno, cada hoja me lleva 5 minutos, entonces serían 5, 10, 15, 20, 25. Es decir, que en 30 minutos ya debería terminar en explicar esas hojas. Por supuesto que acá ustedes se están preguntando, ¿pero es así realmente? No, no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estoy hablando de que yo hablé permanentemente con la palabra nada más. Pero si yo metí imágenes, si yo le di la participación a la gente, donde había que opinar, donde charlábamos un poco, ¿no? Una clase dialogada, pongámosle, ¿no? Entonces eso lleva más tiempo. Por lo tanto, ustedes a esas hojas le tienen que agregar más horas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, y acá tienen más o menos otro formato, ¿no? Es decir, acá ustedes a la actividad, esto tiene que ver con la actividad que hacen los alumnos y el tema que se está desarrollando, ¿no? Coordinación y sus beneficios. Esto es el contenido. Metodología, los roles, ¿sí? Es decir, esto es el contenido que se va a desarrollar. Esto es lo que se va a hacer para que ellos, es decir, lo que van a hacer ellos, para que ellos aprendan estos contenidos. ¿Estamos? Acá están los recursos y acá está el tiempo. Este es el tiempo que va sumando y este es el acumulado. ¿Cómo se hace? Muy simple. La primera tarda 20 minutos. En el segundo tema o la actividad, 10 minutos. ¿Sí? Entonces, 20 más 10, 30. ¿Sí? Ahora le sumo otros 10, 40. Y ahora le sumo 40, 80. ¿Se dan cuenta? Es decir, este es el tiempo acumulado. Ahora, ¿esto realmente es así? Bueno, en realidad no es tan así. Esto es una forma, yo le presento formas, no hay un formato predeterminado. Ustedes lo pueden ir adaptando. Ahora, hay algo que sea básico y no pueda faltar. Bueno, sí, hay algo básico. Vamos a ir a el práctico,
¿sí? En la parte práctica vamos a ir a el primero, que era el proyecto, ¿sí? El modelo de edificio. Observen el modelo de edificio. Esto es, estamos acá, acá. Esto es el contenido, ¿sí? Estamos, es decir, esto es lo que se va a dar en la clase, ¿no? El contenido. Y la temporalización se basa justamente en el contenido. Entonces, copian y pegan aquí el contenido y luego le van dando el tiempo estimado y acumulado. Esto sería la parte básica que no puede faltar. Incluso yo les diría que se podría sacar el tiempo acumulado y simplemente colocar el tiempo y poner acá, y al final poner total y abajo le ponen cuánto dura. Es muy importante que abajo le pongan cuánto dura, si no ponen el tiempo acumulado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a dar en la presentación? Y por ejemplo, la presentación vamos a poner 5 minutos. ¿Sí? Para la confección del dibujo, y como ellos toman participación en esto, ¿sí? Es decir, tienen que hacer alguna cosa, pensar y escribir, por ahí le dan 10 minutos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir a la puesta en común. La puesta en común va a tener todos estos pasos. ¿Sí? Estamos todos estos que ven acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo primero, y bueno, me puede durar 5 minutos. ¿Sí? Acá, para hablar del momento adecuado, 5 minutos. Para la forma correcta, de 2 minutos. Para el procedimiento de salida de un edificio, bueno, ponemos 5 minutos. Para la técnica de confinamiento vamos a ponerle 2 minutos. Para el último punto, que sería la acción luego de la llegada al punto de reunión, bueno, vamos a tardarle 2 minutos en explicar ese tema. Estamos, todo esto lo puse más o menos, ¿sí? En realidad la idea sería que aquí sume 30, ¿sí? Ahora, si ven que no les da, podemos sumarlos: 5, 10, 20, 25, 25, 30 y 2, 33, 34, 35, 36 minutos. Me pasé por 6 minutos. ¿Sí? Estamos. Bueno, podrían reformular para que dé 10 minutos, pero siempre tengan en cuenta esto. No, muchas veces en vez de 10 tendría que ser más, ¿sí? Pero no pueden jugar demasiado con eso porque si no se les va la clase, ¿no? Entonces tienen que verlo, ¿no? Por ahí tendrían que darle más a esto, ¿no? Es decir, reducir este tiempo para ir sumar 30 al final, ¿sí? Pero cuando tienen participación, la gente en general, cuando le dan una actividad, ya de 10 minutos para arriba van a tardar, ¿sí? Según la complejidad de la actividad. Por ejemplo, usar estrategias grupales, donde el grupo discute y luego hay una puesta en común al final, eso generalmente lleva mucho tiempo y ya tienen que hablar más de 1 hora de una capacitación, ¿sí? Entonces la gente tiene que estar muy preparada para eso. Entonces muchas veces es mejor darle un folleto para que hagan algo así medio rapidón, ¿sí? Que ellos escriban algo, porque eso es importante. Cuando uno escribe, memoriza, ¿no? Y después, bueno, hacerle una puestita en común y ya está. Eso son técnicas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al tiempo de acá. Y después les di otros proyectos que tienen la temporalización también, un poquito más compleja. Vamos a ver si ponemos un cuadro acá. ¿Sí? Déjenme ver dónde estamos. Fíjense esto, ¿no? Este es el break, ¿no? Entonces acá le presenta, como es un curso de mucho tiempo, les presenta el horario real y la duración, ¿sí? Es decir, ¿por qué el horario real? Claro, porque una cosa es la duración en horas, por ejemplo, o minutos, y otra cosa es el horario para que ellos miren su hora y a qué hora empieza, a qué hora termina. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven acá, tarda media hora. Para empezar con este contenido tardó media hora, pues yo fui de las 8 a las 8 y media. ¿Sí? Entonces, este es el horario real y esto es la duración del curso. Si ustedes van al final, se dan cuenta que tarda 22 horas. Y acá les va el horario.
¿sí? Estamos en el horario con incluso los días distintos. ¿Sí? Estamos porque dura bastante, ¿no? Entonces, fíjense, acá empezaría otro día, ¿ven? ¿Sí? Estamos. Entonces, por eso está como si está dividido en partes, ¿no? Entonces la parte 1, que sería toda la mañana, después viene la parte esta que dice 4, que sería la parte 2, ¿por qué? Y porque sería a la tarde, ¿sí? Fíjense, ¿no? Empieza la tarde, esto ya sería el otro día, entonces acá dice receso para cena, y bueno, entonces otro día, ¿sí? Igual, y así empieza a las 8 de la mañana de vuelta, y así sucesivamente. Muchas veces hay que poner el día, si son varios días hay que poner el día inclusive, no solamente la hora, sino el día. ¿Por qué? Porque ellos van a preguntar justamente qué día y a qué hora tienen que estar en ese lugar. ¿Estamos? Entonces eso también hay que aclararlo cuando son varios días, ¿sí? Es todo un cronograma. En vez de temporización le podemos llamar cronograma, pero es muy importante porque la gente tiene que tener conocimiento qué es lo que se va a tratar ese día y cuánto va a durar. ¿Estamos? Y bueno, y hay más ejemplos. En esta parte yo lo que llevé a dar para la parte práctica, es decir, para fijación, que hagan ustedes, ¿no? Es decir, que desarrollen una temporalización como más o menos esta, fíjense, ¿no? Esto es la teoría, parte práctica, teórico-práctico, la parte práctica y la evaluación, incluso acá otra forma de presentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era un curso que tenía una evaluación final, para dar un poquito de presión a la gente, ¿no? Entonces acá le da el horario, ¿sí? Estamos en el horario de comienzo, y acá no, yo no le llené la parte práctica, porque la parte práctica es acá, ¿ven? Acá se daba la parte práctica, entonces por eso acá, ¿ven? Evaluación y la práctica 4 horas, entonces ahí estaba, porque tenía eso que estaba ahí. Bueno, entonces acá yo les di la parte de evaluación y la parte práctica. Bueno, en realidad esto acá tendría que ir a la vez, ¿no? Es decir, cortar, pegar, y esto acá, cortar, pegar, acá. Bueno, parte práctica y evaluación. Entonces, fíjense acá la evaluación y acá está la parte práctica. No dice lo que se va a hacer en la práctica, pero eso lo explica en el texto. Entonces acá ven, figura el tiempo, ¿no? Cuánto se va a hacer en la práctica y cuánto va a durar la evaluación. ¿Sí? Vamos acá. Fíjense, ¿no? Evaluación y la parte práctica. Entonces ahí lo pueden ver tranquilos. ¿Sí? Bueno, hay más ejemplos, pero por supuesto yo les voy a dar esto para que ustedes puedan practicar un poquito. La idea es que vayan desarrollándolo, poniendo algunos tiempos, nada más tirando los tiempos para ir practicando, simplemente usando la intuición, ¿no? La idea sería que después sí lo vinculen con el contenido y algunas cosas de esas que, bueno, es un poco difícil, pero bueno, la idea es que se vayan adaptando un poquito. Volvamos al último tema, es bibliografía. Bueno, un proyecto, en realidad esto es un tema anexo, ¿no? Porque cuando ustedes hacen un proyecto de media hora no van a poner bibliografía, pero cuando ustedes hacen un proyecto anual, por ahí es interesante colocar de dónde sacaron toda la información o el material, porque muchas veces eso lo mira el gerente o el mismo ingeniero de seguridad y dice, bueno, a ver dónde ustedes sacan la información, ¿no? Entonces yo les enseño acá qué son los paratextos, ¿sí? En un informe, ¿no? Es decir, en el proyecto, título, subtítulo, nota, y la bibliografía forma parte de los paratextos, ¿sí? Entonces les enseño cómo se escribe la bibliografía, y acá les hice un listadito. Primero el apellido del autor, el nombre del autor, el año de la edición original, el nombre del texto del libro o la revista, la ciudad, la provincia, el país y la edición, la editorial del libro y finalmente el año de edición, es decir, el año que se consultó, ¿no? Porque puede haber varias ediciones, por ejemplo en FPA tiene varias ediciones, bueno, pero ¿cuál consultaron ustedes? Hay algunas ediciones que son malas y otras que son buenas, ¿sí? Entonces según el año, bueno, entonces eso es importante colocarlo, ¿no? Y con esto de la bibliografía terminamos la parte del proyecto. Y nos quedaría una reflexión, ¿no? Yo les diría
yo diría una reflexión sobre el proyecto, o sea, la planificación y la improvisación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bien. Vamos a centrarnos en el problema. Se han dado cuenta que nosotros, o mejor dicho, les he enseñado a hacer un proyecto, pero ¿vale la pena hacer un proyecto? ¿Sí? ¿Vale la pena planificar? Si al final termino dando lo que puedo y el tiempo que más o menos tengo disponible, ¿vale la pena? Bueno, miren, en realidad ya les he dado varios ejemplos. Aquella persona que improvisa por ahí puede tener algún problema y la idea sería tratar de contener todos esos problemas ahora, pero no se improvisa nunca y ahí comienza una disyuntiva, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Ahí es cuando ustedes ven que la parte de la planificación tiene dos dimensiones. La planificación y atenerse a la planificación justa, que es muy difícil, porque está tratando con gente y uno tiene que ver cómo reacciona, y la otra es improvisar totalmente. Son dos extremos, pero en realidad esos dos extremos están vinculados, ¿sí? Y el tema es hacia dónde ustedes pueden irse a un lado o al otro, es decir, la planificación total, es decir, que van a cumplir con el programa estrictamente o van a improvisar totalmente. Y yo diría que lo mejor sería buscar un punto medio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, es cierto que nosotros pensamos, acá yo les puse, pensamos en la concepción de la planificación como un sistema, ¿no? Y en ese sistema ustedes, como ven acá en este dibujito, ustedes pueden ingresar a este sistema por cualquiera de los puntos. Eso ya más o menos lo habíamos nombrado, ¿no? Es decir, ustedes a partir de los contenidos pueden sacar los objetivos, después relacionar los recursos, las estrategias, de ahí pueden ver el tema de la fundamentación. Es decir, si ustedes piensan en la planificación como un sistema, no importa por dónde empiecen. No hay un comienzo en general. Pueden empezar por donde quieran, pero la idea es que las relaciones se mantengan. Por eso está pensado desde el punto de vista sistemático una planificación. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, mientras se mantengan las relaciones, no hay drama. Y eso es justamente lo que yo corrijo, las relaciones entre estos rubros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Porque eso es justamente lo importante. Ahora, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo escribimos esto? Bueno, a ver, y acá es cuando tenemos que separar. Una cosa es cómo abordan los problemas para empezar un proyecto, y otra cosa es cómo lo escriben. ¿Sí? Cuando ustedes ya pensaron, ¿no? Es decir, lo elaboraron mentalmente al proyecto, pueden ingresar acá por cualquier cosa. Empezaron por el contenido, por los recursos, por la fundamentación, por donde quieran, ¿sí? Pero lo pensaron. Pero cuando lo tienen que escribir, es decir, poner en el papel, tiene que seguir un orden. Entonces, primero empiezan por la fundamentación, después vienen por los objetivos, después vienen por los contenidos, después vienen por la población destinataria, los recursos, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, tiene que seguir un orden cuando lo escriben. Pero una cosa es cuando lo piensan y otra cosa es cuando lo escriben. ¿Estamos? Entonces, eso es en cuanto a la planificación, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hablar nosotros de el paradigma, que yo le pongo acá, el paradigma de la complejidad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué está hablando de esto? Imagínense todo esto como un óvalo, ¿sí? Donde un lado estaría la planificación y del otro lado estaría la improvisación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí nosotros nos basamos en un paradigma de la complejidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la improvisación no es que yo quiero improvisar, pero muchas veces tengo que improvisar, ¿sí? Porque estoy tratando con gente que la gente me somete a distintos interrogantes, a distintas cosas, entonces lamentablemente tengo que improvisar un poco. Yo digo lamentablemente, pero muchas veces es bueno eso. ¿Sí? Es bueno improvisar un poco. ¿Sí? ¿Estamos?
porque, bueno, eso le da libertad a lo que ustedes planificaron. No atenerse estricto a cumplir todos los contenidos. Muchas veces por ahí planifican dar algunos contenidos y justo ese día no se dio. Bueno, pero las clases no se arruinó por eso. No se arruinó, está bien. Es decir, fueron para un lado. La idea es tratar de ir más o menos dentro del cauce de la planificación. ¿Por qué yo digo dentro del cauce? Porque muchas veces, si ustedes pierden el poder de dirigir la clase, y bueno, ahí pueden llegar a tener un problema, porque terminan de todo lado improvisando y al final termina siendo una clase de charla con la gente, nada más, ¿sí? Vacía de contenido. Entonces, ahí está uno de los problemas de la improvisación, que pueden terminar en la idea de terminé charlando con la gente, pero la vacié de contenido, no quedó nada después de esa clase, y eso les crea a esa gente, les crea un vacío, les crea como que perdieron el tiempo, ¿sí? Entonces ahí está el problema. No tengo que irme totalmente a la improvisación, y muchas veces la improvisación lo que causa es que diga cosas que no quiero decir. ¿Estamos? Eso es uno de los problemas, ¿no? Por ahí uno puede terminar hablando algo que después se arrepiente, ¿sí? Porque improvisó. O no por ahí se arrepiente, por ahí está seguro de lo que dijo y no era así. ¿Estamos? Es decir, se equivocó, metió la pata. ¿Sí? Y la gente confía en esa persona porque es el capacitador, pero la dio. ¿Estamos? Bien, entonces, acá les pongo el paradigma de la complejidad, ¿no? Es decir, pensando en un huevo, proyecto, improvisación. Es cierto, no hay que hacer ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, deben buscar un término medio. Y acá les pongo el paradigma simplista. Pensar que el formador puede atenerse estrictamente al proyecto, eso es una mentira. Porque los imprevistos, acá, ¿no? Los imprevistos siempre van a existir y uno tiene que reaccionar. Y justamente ahí está la esencia del capacitador, ¿no? Es decir, en prever esos imprevistos. ¿Estamos? Es decir, tratar de manejarlos durante la marcha. ¿Estamos? Ese es el asunto. Es decir, pensar en algo flexible. Es decir, la capacitación es algo, la planificación es algo flexible. Es decir, ustedes pueden no solamente no atenerse a todo esto que lo planificaron, sino que les sirva de guía. ¿Sí? Estamos, es decir, esto es como un camino ancho. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ladearse por un lado, ladearse para el otro, pero más o menos seguir el camino. Y yo no dije un camino recto, puede ser un camino sinuoso, con muchas curvas, subidas y bajadas, pero la idea es que más o menos siguen un camino. Estamos, por eso la planificación es flexible y no solamente flexible, sino que al mismo tiempo se retroalimenta y para el año siguiente ustedes pueden ir mejorándola. ¿Estamos? Bueno, y con esto ya hemos terminado la parte de proyecto. Nos quedaría ahora la verificación de los aprendizajes